Buenas noches para todos. Soy el estudiante Johnson Moreno Garzón de la Corporación Universitaria Americana de Barranquilla, estudiante de Derecho de quinto semestre. Hoy venimos a hablar de la materia de investigación sobre los principios directivos del entrevistador en base a el libro, lo ven aquí, el libro de la entrevista de la investigación en las ciencias sociales, por Frida Gisela Ortiz. Bueno, esto es algo rápido porque siempre es bastante amplio y se tratará de hacer lo más resumido posible, pero que es muy necesario o muy importante que tengamos en cuenta algunos aspectos. Uno de los primeros aspectos es la importancia del entrevistador. Así que entre más notoria sea en el momento de la entrevista, mucho mejor, ya que el entrevistador es el hilo conductor por donde transcurre lo esencial de esta. La persona que entrevista, por el solo hecho de estar ahí, ya es una ventaja para recoger mayor información. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al momento de nosotros hacer una entrevista, ¿sí? Es muy importante que la hagamos personalmente, ¿sí? Con la persona que vayamos a entrevistar. No es bueno, no es sugerible hacerlo por vía correo, por vía WhatsApp, como suele pasar, o hacerlo por vía telefónica. Al momento de hacer una entrevista de cuestionario, importante estar presente ahí con el entrevistado. Hay unos aspectos psicológicos que se deben tener en cuenta, y es que podemos decir que el comportamiento de este debe ser como uno de los elementos de la totalidad. Debe existir una relación entre el entrevistador y el entrevistado. Debe existir una actitud, ¿sí? Una actitud que debemos tener nosotros en el momento de entrevistar, ya que el entrevistador es el responsable del éxito o el fracaso de su entrevista. Dependiendo de la actitud del entrevistador, así despierta el entrevistado sentimientos que afloran en el momento de su realización mejores respuestas. Esa actitud también sirve de motivaciones para hacer la investigación. Se debe evitar confianza en sí mismo y más habilidad en recursos personales. Existen unos pasos a seguir, que es la predisposición, motivación y la empatía. Sí, la predisposición es como nosotros como prepararnos, como prevenirnos de aquellos perjuicios, fobias, creencias que nos pueden llegar a presentar al momento de hacer una entrevista. La motivación, obvio, es una motivación, debe haber motivación al momento de una entrevista, se debe motivar el proyecto que vayamos a hacer. Debemos hacerle a entender al entrevistado que lo que nosotros estamos haciendo es algo importante para la sociedad y para los valores y principios que se encuentran en nuestro ámbito social, digámoslo así. Darle a entender que es importante lo que se está haciendo, ¿sí? Motivarlo, si en el caso suele pasar que al momento de hacer la entrevista, generar las preguntas, hay personas que no entienden. Entonces debemos nosotros como profesionales ayudar a responder estas preguntas también de una forma más simple, dinámica, poner un ejemplo. Debe existir empatía al momento de hacer una entrevista. ¿Qué quiere decir esto? O sea, debemos relacionarnos con la persona que estamos entrevistando. Debemos de alguna manera pues ponernos en los zapatos de aquella persona. Otro paso que existe, bueno, esos ya son como unos pasos que son muy importantes al momento de hacer la entrevista. Existen unas funciones que siempre se deben tener en cuenta y pienso yo que no deben fallar nunca al momento de nosotros recolectar la información para nuestro proyecto de investigación. Estas funciones son muy importantes y escúchenlas. Dice: comprometernos con la actividad que vayamos a desarrollar. Es muy importante que haya compromiso en la actividad que vamos a desarrollar o que vamos a estudiar. Prepararnos en teoría y práctica para realizar la entrevista. Manifestar cortesía, amabilidad y respeto.
crear una atmósfera de confianza. Esto es muy importante, crear una atmósfera de confianza, ya que si nosotros también le damos confianza a la persona que vayamos a entrevistar, pues mucho mejor, vamos a tener una respuesta, mucho más información valiosa para nuestro proyecto. Disminuir la tensión del entrevistado. Unas cualidades, bueno, las funciones son más, pero estas son unas poquitas. Cualidades: debe ser competente, ser organizado, claro, gentil, sensible, abierto, ubicado, creíble, crítico. Debemos ser críticos también al momento de hacer una entrevista. Tener buena memoria, ser discreto, tener un buen carácter. ¿Sí? Otra cualidad que es muy importante hacer la entrevista es tener una buena presentación personal o física. Es que si vayamos nosotros a entrevistar de pronto a una persona de clase social muy baja, pues no es muy recomendable uno irse como con corbata y zapatos así, como muy ricachón, no. Muy importante como dice, sencillito, bien vestido, pero sencillo, de manera pues prudente, ¿sí? Ya cuando vayamos a entrevistar a una persona que es de un estrato bastante elevado, pues ahí sí ya es necesario de pronto cierta formalidad al momento de vestirnos, pero bueno, eso depende del caso también. No es recomendable que si de pronto nosotros vamos a entrevistar un grupo indígena, vayamos a vestirnos como indígenas, ya que nosotros no somos indígenas. Eso puede generar de pronto odio y puede generar repudio hacia nosotros por parte de aquella población. Entonces, muy importante la apariencia física al momento de hacer una entrevista. Eso da mucho que hablar de nosotros y bueno, pues por personalidad también. Importante respetar el código de ética. Entre las personas que entrevistan existe un código de ética y que se debe respetar la información que la persona que vayamos a entrevistar nos da. Esa información es totalmente secreta y no debe salir del grupo de trabajo de investigación, sino hasta el momento en que ya se publique lo que estamos haciendo. Esto simplemente es un resumen de lo que se debe hacer en el momento de hacer una entrevista. Espero les haya gustado el material de estudio y que la pasen muy bien. Chao.